en el día de hoy el significado y el poder de las promesas. Significado y poder de las promesas. Y acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Y dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me llama la atención que en el 1.4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay algo que yo le comparto a las personas cuando ministro sobre sus vidas. Y yo les digo: cuando tu papá te promete un regalo para diciembre, te condiciona. Si te va a regalar una bicicleta, te va a regalar un televisor, lo que en su corazón tú quieras. Él te dice: si te va bien en el colegio, el 24 tienes tu regalo. Esa es una condición que todo niño ha escuchado. Entonces, usted tiene que esforzarse todo el año, porque sabía que si en el informe final las notas no estaban bien, olvídese de su regalo. Eso era algo que nos pasó. Había un mito de que a uno le regalaban un carbón. Yo nunca llegué a ver un carbón y créeme, algunas veces me porté bastante mal en el colegio. Pero Dios tiene una característica, y es a lo que yo hoy les llevo con el ejemplo. Tu papá te promete algo sin él saber qué va a pasar durante el año, porque él no puede conocer lo que va a suceder. Entonces, miren cómo hace Dios. Dios sí sabe lo que tú vas a hacer durante todo el año. Las veces que no vas a ir a clases, las veces que no vas a estudiar, las veces que vas a discutir con el profesor. Todas esas situaciones que pueden presentarse en el ámbito escolar, Él las conoce, y aún así, en enero o febrero, te da una promesa para el final del año. Cuán fiel es Dios, de que aún conociendo que tú vas a fallar, te regala algo. Eso es algo maravilloso que debe avivar nuestra fe. Nosotros no debemos sentirnos menospreciados, menos que nadie, no podemos sentirnos así. Porque su papá conoce su corazón, su papá conoce sus debilidades, sus fallas, Él sabe, y aún así Él te da unos regalos maravillosos. ¿Para qué? Para que sepas que es Él el que te da las fuerzas, que es Él el que te ayuda, te sustenta en todo momento, que Él conoce. Cuando Él envía a Jesucristo a que Él se vuelva carne, era para que nosotros entendiéramos de que Él es consciente de nuestras debilidades. Cuando Dios te dice algo, ya Él conoce lo que tú necesitas. Si Dios te manda a un lugar, Dios sabe cuánto cuesta ir a ese lugar. Cuando Dios te dice: entrégame esto, entrégame lo otro, ya Él sabe lo que tu corazón está pensando. Dios conoce todas las cosas. Por eso Dios no se equivoca. No podemos preguntar: Señor, ¿por qué quieres que vaya a esa ciudad? ¿Por qué necesitas que vaya a ese lugar? Señor, no tengo dinero para el transporte para ir hasta allá. Él sabe. Él no desconoce las cosas de este mundo. Porque Jesucristo, dice la Biblia, estuvo sujeto a nuestras debilidades. Elías, dice la Biblia, estuvo sujeta a pasiones humanas. No es la novela de Pasión de Gavilanes, estamos hablando de esas cosas humanas que impiden ser sobrenatural. Y Cristo renunció a su divinidad para volverse hombre por usted, para mostrarle que sí se puede vivir una vida agradable a Dios, siendo humano. Porque usted le puede decir: Señor, pero tú eres santo. Tú eres santo y por eso tú puedes a la perfección cumplir la palabra. Pero Él, al venir a la tierra, al crucificarse, te mostró que siendo humano se puede agradar a Dios. Se puede ser recto, se puede ser
sincero, de una sola pieza. Jesucristo en su humanidad no violó ni un solo mandamiento. Él nos demostró que no hay excusas delante de Dios. Entonces Él nos entregó unas poderosas herramientas llamadas promesas. Porque tú motivas a tu hijo con lo que le vas a dar en diciembre para que él se esfuerce un poco más durante el año. Tu papá, Dios, el Rey de los cielos y de la tierra, te motiva con promesas mucho más grandes que las que un ser humano te podría dar, para que tú estés motivado a vivir una vida cristiana agradable a Dios, agradable a su presencia. Las promesas tienen un objetivo y es mostrarte cuán grande es tu Dios y por qué estás donde estás. Son una garantía de lo que viene para ti. Entonces hubo un tiempo, aquellos que son de pronto de una edad más avanzada, en los tiempos de nuestros padres, la palabra tenía mucho valor. Antes se celebraban contratos solo con la palabra, no se firmaba ni un solo papel, porque el honor de la palabra era algo muy importante. Los pactos entre familias se sellaban era con la palabra. Si usted decía algo, eso era ley. Eso era ley. Los que son de esa generación lo conocen. Nuestros padres, nuestros abuelos nos pueden dar fe de que en los tiempos de ellos, la palabra era algo muy valioso. O sea, un hombre se caracterizaba por su palabra, por su honor, defender lo que había dicho. Pero en estos tiempos la palabra comenzó a perder mucho valor. De repente se derrumbó ese honor. Miren, cuando alguien decía algo, asumía que había adquirido un compromiso, una obligación moral de cumplirlo. Eso estaba arraigado en el corazón. Por eso ustedes ven que muchas promesas de parte del Señor fueron dadas a los hombres en el Antiguo Testamento. Y el Señor les hablaba y les decía las cosas. Para un judío, para un hebreo, la palabra es algo sagrado. Puede que Él a usted no le haya firmado nada, pero se lo cumple, porque su palabra es algo que, miren, si un hombre deja caer su palabra, pierde autoridad. Pierde autoridad, por eso para ellos es muy delicado. Si nosotros, porque estamos acostumbrados a una generación donde las personas incumplen lo que dicen, entonces para nosotros que alguien me diga algo no es garantía de nada, pero en esa generación donde la palabra era ley, un compromiso serio, sí, si a usted le decían algo, usted estaba seguro que esa persona lo iba a cumplir, si no hubiera un contrato de por medio. Entonces cada vez más se fue apareciendo contratos, compromisos, letras, pagarés, etcétera, como una garantía de que usted tenía que cumplir. Y aún así, hoy, aún con contratos firmados, aún con prendas firmadas, y la gente no cumple, porque hace rato que se perdió ese compromiso de cumplir. Pero Dios no es así. No podemos dejar que esa idea se nos grabe en el corazón, porque Dios no es como nosotros. Dios, dice la palabra, que es el mismo ayer y hoy. En esa generación donde la palabra era ley, y en esta también, porque Él no va cambiando de generación en generación. Él sigue siendo el mismo. Y dice la palabra que porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. ¿A qué se refiere ese versículo, esa palabra? Que porque Él dio una promesa a través de su Hijo, Él perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Si no fuera por eso, créanme mis hermanos que no estaríamos aquí echando el cuento. Porque bastante que nosotros sí hemos enfurecido al Señor con nuestras acciones. Y aún así dice, no habéis sido consumidos. Algo con lo que no gozaron los primeros hombres en la Biblia. Los 450 profetas de Baal no gozaron de esa oportunidad. A ellos sí los consumieron. Entonces miren cuán grande es la oportunidad que tenemos hoy en día de recibir las promesas de Dios. Que no la tuvieron ellos. La Biblia dice, aquellos hombres anhelan ver lo que ustedes ven hoy. Moisés desearía ver lo que nosotros vemos hoy. Abraham, todos esos hombres desearían lo que nosotros tenemos hoy.
Yo les compartí el domingo pasado, no es lo mismo predicar desde un púlpito moderno, elegante. Hoy en día los atriles traen pantallas. Predicar desde un barco en el pleno sol. No es lo mismo lo que tenían que vivir aquellos primeros hombres cuando no tenían un lugar moderno con aire acondicionado para refrescarse, para una silla cómoda donde sentarse, a recibir la palabra de Dios. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Los primeros cristianos se tenían que aguantar el sentarse en cualquier parte, a veces hasta en la arena del mar, húmeda, a veces en el sol. Y ellos estaban ahí alegres, gozosos, recibiendo la palabra. Y nosotros hoy nos ponen auditorios modernos, nos ponen sillas modernas para que recibamos la palabra, y aún así la gente no va a las iglesias, aún así la gente habla mal de las iglesias. Y me dice, parece que fuera contraproducente darle tanta comodidad a las personas. Entre uno más les da, más exigentes se vuelven, más resabiados, más mal hablados, y eso es lo que le duele al Señor en su corazón, que con todo y lo que Él le da, usted todavía sigue exigiendo. Y les digo algo, mis hermanos, nosotros no merecemos nada, porque nosotros al Señor hace muchísimo tiempo, desde los primeros tiempos, que nosotros nos apartamos de su presencia, y era para que Él no nos diera nada. Si Él hiciera justicia como se hace en el cielo en estos momentos, nosotros no tendríamos nada, porque nosotros violamos sus mandamientos. Nosotros todo lo que tenemos a la verdad es una ganancia, su familia, su casa, si tiene carro, las comodidades que hoy usted disfruta, todas son ganancia, teniendo en cuenta que nosotros delante de Dios, nosotros no deberíamos tener eso por lo que nosotros hemos hecho. O sea, esto me anima a mí cada día a no desistir de esta carrera de la fe, a no desistir de ser cristiano, de buscar su palabra, porque yo sé que lo que tengo es gracias a Él, a su infinita misericordia. Es gracias a que Él es abundante en amor. Nosotros no somos así. Reconozcamos, nosotros no somos tan amplios en el corazón. Una persona nos falla 2 veces y ya no le damos nada. Una persona nos mira feo y no le damos nada, ni el saludo. Y Dios no es así. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Él? Entonces las promesas que el Señor nos ha regalado son una garantía de su palabra, una garantía de que Él cumple. Y aún así el Señor se aseguró de que nosotros no dudáramos, envió al Espíritu Santo. Aquí quiero que nosotros vayamos a diferenciar 2 cosas, fe y esperanza. Son 2 cosas muy diferentes. La fe es una certeza inmediata, una seguridad presente. La esperanza es algo que se espera, algo que viene en el futuro. Fe ahora, esperanza más adelante. Entonces, la esperanza está ligada a un futuro celestial. La fe tiene relación con nuestra vida presente. Esta diferencia es importante hacerla porque para poder entender el porqué de las promesas, nosotros debemos conocer a través de la fe que son para ahora, es para este tiempo, de que Dios cumple ya y de que es real. Ejemplo, la promesa dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Es una promesa que tiene un enfoque ya. Dice fuimos, no vamos a ser, no fuimos. Entonces usted debe hacer vida esa promesa. Usted debe creer que es sano. Usted debe omitir en lo posible todos los argumentos que le lleven de que su cuerpo tiene malformaciones y cosas extrañas, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted está entregado a Cristo, esa promesa está vigente para usted. Entonces no puede permitir que lancen cosas sobre su familia. Ay, que ese niño yo lo veo como quedado, no acepte ninguna palabra que venga en contra de su familia, porque eso no es lo que Cristo pagó en la cruz. Fue un precio demasiado alto como para que usted lo menosprecie así. No acepte nada que venga en contra de su familia ni de usted. Toda palabra que de las personas lancen en su contra,
usted átelas y envíelas a la presencia de Dios. Y el Señor, yo no recibo esto para mi familia porque eso no fue lo que tú dijiste. Y así es que usted hace valer el poder espiritual de las promesas. Pero si usted todo el tiempo predica de que fuimos nosotros curados por sus llagas y ante un diagnóstico médico usted se achicopala, usted no está creyendo esa promesa. Usted lo que tiene es esperanza de que algún día sea sano, pero eso no es fe. Y Cristo nos enseña que la fe es ya, es inmediata. Cuando Cristo sanaba, era ya. ¿Cristo le llegó a decir a algún enfermo que de pronto en los siguientes días se sanaba? No. Le dijo a Lázaro, lanzó la palabra, Lázaro, levántate. Y entonces le dijo a las hermanas, vean, de pronto en una semana él se levanta, estén pendientes. No, sucedió ya, porque eso es fe. Eso es fe. ¿Qué tal un Elías diciendo no va a llover y llueve? Entonces él para no quedar mal le dice, no, pero es que eso poco a poco la lluvia va menguando hasta que ya no llueve más. No, con las cosas del Señor no es así. No es que usted tiene que quedar mal varias veces hasta que le peguen, no. Es ya. La autoridad de Dios es ya. Y las promesas son para ahora. Eso es muy delicado. Esto que les estoy predicando es muy importante tenerlo en el corazón bien grabado, porque de esto depende sus bendiciones. De que usted crea las promesas de Dios, depende mucho que usted acceda. Porque nosotros no hemos recibido, no porque Dios no nos lo quiera dar, sino porque nosotros no hemos logrado alcanzarlo. Así como cuando la piñata está muy alta, hay veces que en los cumpleaños ponen la piñata muy alta y los que son más bajitos, entonces les cuesta, ¿sí? O si no, los que son más flaquitos, cuando se forma el montón allí y se pelean, se codean. Vea, si usted quiere saber lo que es lucha libre, vaya a un cumpleaños de un niño. ¿Sí? Eso cuando rompen esa piñata, eso parecen gavilanes que le caen a esos dulces y eso tumban, patean. Y entonces yo por eso dejé de participar en esas cosas, porque eso nos golpean a uno mucho. Y porque a veces uno nada más logra coger un solo dulcecito, no, eso no. Entonces, las promesas del Señor no están demasiado alto para que usted no las pudiese alcanzar, o están demasiado profundas como para que no las encuentre. Están allí. El problema es cómo accionar para llegar hasta ellas. Por eso la fe es la que da y abre el camino a la promesa. La fe es la que abre el camino, no es la esperanza, es la fe la que abre el camino a la promesa. Su fe. Por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. El Señor es muy específico cuando dice las cosas. Él no te está diciendo, si tú crees, mañana te es posible y de pronto pasado no tanto, de pronto sí. Cuando Dios te dice todo te es posible, es que cualquier cosa que tú vayas a desarrollar con fe es real en ti. Entonces uno dice, pastor, pero en algunas áreas de mi vida yo no veo esa gloria. Claro, porque en esa área de tu vida la fe no se ha desarrollado todavía. Hay áreas en tu vida en que tú eres muy fuerte en fe porque tú has visto muchas cosas, pero hay otras en que todavía como que cojeas, y cada persona eso es diferente. Ejemplo, hay mujeres, hay hombres que su fe en el área económica es muy buena. Y uno dice, ese hombre es un negocio que coge, el negocio que prospera. Pero su fe, lo que Dios le ha enseñado, lo lleva a eso. Por eso tiene puertas abiertas siempre. Pero ese mismo hombre o esa misma mujer, en el área de pronto de la salud, todavía su fe no se ha desarrollado tanto. Entonces cualquier gripa lo coge y lo tumba, ¿sí? Él va al médico y le dicen que tiene una cosa y se pone nervioso. Pastor, que venga y ore mucho por mí porque me dijeron esto en el médico. Y dice, pero como una persona es que la fe se va desarrollando en cada área de tu vida. Por eso hay que entregárselas todas al Señor. Y la fe tú la tienes que desarrollar. La fe es un músculo que se desarrolla. No aparece por arte de magia en ti. No es que usted se levantó de la cama ese día con el pie derecho, como dice el dicho, y brinca en el pie derecho y dice, Señor, tengo fe hoy. Y usted sale y preciso ese día lo deja el bus. ¿Sí? Hasta ahí le llegó la fe. ¿Sí ven cómo las circunstancias externas manipulan su fe? Y eso no debe ser así.
Vuelvo y les retomo el ejemplo de Elías. Dijo, no va a llover. Y por allá escuchó que dijeron, pero ¿y esa nube? Reciben como palabras de por ahí necias, a usted le pueden menguar la fe. Usted tiene que sellar sus oídos y su corazón a lo que viene en contra de la promesa. Si no, su corazón comienza a dudar. Y la fe se trata de algo que usted no puede ver, por eso tiene que accionar. Usted dice la Biblia que yo soy sano, pero entonces yo me veo una manchita, unas cosas en mi piel y comienzo a dudar de la promesa de Dios. No, usted tiene que declarar, porque el enemigo lo va a tentar a usted. El enemigo le va a poner cosas en su vida para que usted mengue en su fe. Y cuando usted mengua, él toma el control de esa área de su vida y comienza a volvérsela de cuadritos. Cuando yo recuerdo, y les he contado varias veces este testimonio, cuando estaba en Colombia ese problema de la gripa, creo que era la H1N1, que antes era la famosa gripe porcina o gripe del cerdo, pero le cambiaron el nombre porque se vieron muy afectados los gremios porcicultores. Entonces, yo recuerdo que las personas andaban afanadas comprando tapabocas, se agotaron los tapabocas en las farmacias. Ahí está la fe del ser humano, en un tapabocas. Y yo recuerdo que yo nunca compré nada de eso. Y en mi piel aparecieron unas manchas, todas extrañas. Y yo le conté a una persona, a una amiga, me acuerdo yo, ese tiempo apenas estaba iniciando una vida cristiana. Y ella me dijo, ay, no puede ser, así con esa expresión de, ay, no puede ser, te va a dar. ¿Y saben qué dije yo? Por la promesa que Dios me dijo, no, esta es una simple gripa. Y yo no creí esas palabras. ¿Saben qué pasó al día siguiente? Desaparecieron todos los síntomas. Mientras otras personas estaban en la cama con esas dolencias tan horribles y pasando hasta una semana hospitalizados, yo al día siguiente no tenía nada. Pero ¿saben qué hace eso? El que usted no reciba nada de lo que viene por fuera de la promesa. Si usted se achaca esas palabras, usted al día siguiente amanece peor, pidiendo medicamentos, pidiendo tapabocas, pidiendo ambulancia. Y el pueblo de Dios no puede caer en estos juegos. Nuestros ancianos y nuestros pastores han hecho censos. Es más, me causa curiosidad, yo que alcancé a visitar varias clínicas en Barranquilla con mi pastor en ese momento, la mayoría de los que estaban en ese momento en los cuartos de la clínica eran cristianos. Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿cómo es posible que uno vaya a orar por una persona y esa persona conozca de la palabra? ¿Cómo es posible que esa persona esté asistiendo a una congregación? Que pase una que otra vez en la vida, eso es normal. Pero que hayan tantos cristianos padeciendo por enfermedades, cuando Cristo pagó en la cruz por ellas, ¿dónde están las promesas de Dios entonces? ¿Dónde estamos creyendo nosotros la Biblia? Y vuelvo y le soy muy insistente en esto del testimonio. Si usted predica de Cristo, si usted le habla a las personas de Cristo y ellos no ven en usted las promesas, ellos no lo van a seguir. Si usted les dice que Dios es un Dios que sana, pero lo ven a usted todo el tiempo enfermo, eso no va a convencer a nadie. Usted tiene que asegurarse de que las promesas se hagan vida en usted para que pueda dar testimonio de ellas. O dígame cuál de los testimonios irreales usted ha seguido. ¿Cuáles son los que impactan su corazón? Aquellos donde usted ve que la persona estaba en las últimas y se levantó. Esos son los testimonios que enamoran su corazón y lo enamoran a usted más de Dios. Pero ¿qué tal uno dando un testimonio y diciendo yo la gloria a Dios porque vengo de una ruina y todavía no me ha llegado ningún dinero, pero gloria a Dios, algún día me va a llegar? No, hermano, eso no lo sigue nadie. Le pueden gritar de por allá del fondo de la iglesia, cuando le den, venga, ¿sí? Porque nosotros no podemos representar a Dios de esa manera. No podemos nosotros dejar a Dios como un zapato. Es muy delicado nosotros. Miren, los discípulos, ¿por qué los seguían? A los primeros discípulos, porque ellos veían los milagros seguidos. Ellos veían que los enfermos se sanaban, ellos veían que los endemoniados eran liberados. Claro, las personas dicen, yo también quiero ser sano. Yo voy a donde están ellos porque ellos tienen algo especial. Pero si los ven que ni pu ni fa, mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a gastar transporte? Y en ese tiempo más, porque no había ni buses, ni carros, ni nada, tocaba ir a pie todo. No, así no van a seguirlo.
Las promesas tienen que hacerse vida en usted. Tiene que orar todo el tiempo para que las promesas se hagan vida en usted. Y así es que usted va a convencer. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado es que mi familia le sirva al Señor. Pero ¿saben qué precio ha tenido eso? El que ellos vean en mí la obra del Señor. Al principio, como yo estaba recién empezando y uno no conoce estas cosas, ellos no veían en mí esa gloria del Señor, que no me seguían. Y no me seguían. Pero cuando yo aprendí que se trata de testimonio, entonces comencé a cambiar mis oraciones y a tratar de entrar más a donde la presencia de Dios para que se viera a través de mí. Y entonces ellos comenzaron a ver muchos milagros y muchas cosas a través de mi vida. Y eso comenzó a enamorar sus corazones de Dios. Entonces se trata de creer, se trata de fe. Se trata de fe, mis hermanos. Yo quiero hablarle, este es un sermón, quiero hablarle de 3 puntos en especial. Pero rápidamente yo los voy a llevar. Y en el primer punto hablamos del significado de la promesa, que viene del griego epangelmata, es una palabra griega y de ahí viene la palabra promesa. Y se puede traducir como decir o hablar. Entonces Josué dice en una de sus prédicas, en uno de sus mensajes, no faltó ninguna de las palabras de que Jehová había dicho. Es una expresión que está Josué 21:45. Es una expresión que lanzó Josué. No faltó ninguna de todas las buenas promesas que Dios había hecho. O sea, Josué estaba dando testimonio de que Dios había cumplido cada cosa que había prometido al pueblo. Entonces, la expresión significa decretar, es decir, Dios ha decretado, establecido el bien para sus hijos. Dios ha establecido el bien para su vida, iglesia, para cada uno de ustedes. Por eso nuestro objetivo debe ser una iglesia gloriosa, una iglesia que las promesas son visibles y nuestro testimonio debe reflejar ello. Entonces, no aflijamos nuestro corazón. Cuando uno es nuevo, no conoce muchas cosas. Es normal que a uno la fe le tambalee un poco. A Pedro le pasó. Pero, ¿saben qué me anima a mí este tipo de mensajes? Cuando yo veo que una persona está prosperando más que yo en un área de su vida, yo no me entristezco por eso. Al contrario, eso es como una plataforma para mí, para yo acercarme más a Dios y aprender. Digo, Señor, si esa persona lo logró, yo también lo puedo hacer. Porque las promesas de Él son las mismas que yo puedo acceder, porque están escritas todas en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno es nuevo, uno toma ejemplo de aquellos que uno ve que el Señor los usa. Y uno debe indagar, debe buscar la manera de alcanzar también ese estado. O sea, cuando un cristiano prospera, es luz para otros, es un camino abierto para otros. Aquí no es como en el mundo, que unos prosperan y los otros no, que unos se enseñorean de los demás porque tienen más dinero. No, en la iglesia de Jesucristo, si usted prosperó, ayude a otros a prosperar. Si usted venció, ayude a otros a vencer. Ese es el llamado de Jesucristo para todos. Si usted es una persona que el Señor le dio la oportunidad de ser sano, de ver su gloria en la sanidad, lleve a otros a que también hagan lo mismo. Eso es lo más bonito. Lleve a que esa promesa sea sembrada en el corazón de otros enfermos. Porque cada persona en la Biblia que recibió un milagro de parte de Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Fue y compartió de lo que Cristo había hecho. ¿Qué hizo los leprosos? Fue y compartió de lo que Dios había hecho. Porque lo que nosotros recibimos debemos multiplicarlo. Las promesas cobran más vida cuando las empezamos a multiplicar en la vida de otros creyentes. De hecho, la Biblia habla de que nosotros debemos soportar a los débiles en la fe. Es decir, cuando dice soportar, es ayudarles a llevar la carga. Eso se llama soportar.
ayudarles al hermano nuevo, a la hermanita nueva. Ayúdelo, cobíjelo, guíelo. Usted que ya logró abrir un camino ancho, ayude a que otra persona también recorra ese camino como usted. No se vaya solo adelante, porque esos no son los hijos de Dios. ¿Saben por qué dice la palabra que Dios nos hizo cabeza y no cola? ¿A quién guía la cola? A nadie. Es decir, Dios te puso como cabeza, ¿para qué es? ¿Ustedes ven la cabeza de la serpiente andando sola? No. Es cabeza para que guíe el resto del cuerpo. Entonces, nosotros, como si Dios dice que somos cabeza y no cola, es para que las promesas que tenemos ayuden a otros a ver la gloria de Dios. Porque para eso son. Lo segundo que les quiero decir es el valor de la promesa. Viene de una palabra griega que se llama timia y se puede traducir como precioso, valioso, honorable, costoso. Lo más valioso que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Por su palabra nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Somos partícipes de una naturaleza divina. Todo esto es valioso. La presencia, poder y gloria de Dios habita en nosotros. Entonces nosotros tenemos la misma habilidad sobrenatural de Dios para crear por nuestras palabras. Vuelvo y les retomo lo que les dije en la introducción. La palabra en el mundo hoy en día perdió valor, pero en Dios no. En la iglesia la palabra tiene poder. Por eso mucho cuidado, mis hermanos, de lanzar palabras en contra de sus hermanos en la fe. Mucho cuidado de lo que usted dice de ellos, porque mire, a través de usted tener el Espíritu Santo, sus palabras tienen poder, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Si usted se pone a declarar cosas malas en contra de sus hermanos, créanme que por el poder de la palabra van a suceder, pero usted va a tener que darle cuentas a Dios de eso. ¿Sí? Así que mucho cuidado, eso es muy delicado. Use sus palabras para bendecir, no para maldecir. Nunca use usted la palabra de Dios para aprovecharse de las demás personas. Por ahí hay un meme en internet que es de un chico que le roba un beso a una chica. Y ella se molesta mucho y le da una cachetada y él le pregunta, ¿pero por qué? Si eso está escrito en la Biblia. ¿Cómo así? Al que pida, dale. Así dice, al que pida, dale. Pero eso no tiene nada que ver sino que las personas toman la palabra de Dios para aprovecharse de las personas. Eso no se debe hacer. Las promesas de la Biblia son para bendecir al pueblo, no para enseñorearse de él. Entonces es una responsabilidad que Dios nos ha entregado. Tercero, el poder de la promesa. Quiero que me acompañen en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Arrancar o derribar. El poder del enemigo es atar. El poder del cristiano es para liberar. Usted puede ayunar por sus hermanos en la fe. Usted puede ayunar por sus pastores. Usted puede ayunar por sus casas de fe para que se libren, para que se rompan las cadenas, para que se abran los caminos, para que las personas que lleguen nuevas, que usted invitó, reciban esas promesas de parte de Dios. Usted abre esas puertas a través del ayuno. Esa autoridad y ese poder se lo dio a usted el Señor. Por eso el ayuno no es para pedir dinero ni para pedir cosas materiales. El ayuno es para ayudar a los demás a ser libres, así como usted es libre. Lo segundo que dice acá es para edificar, levantar o construir. Allí vámonos al capítulo 11 de Marcos. Marcos 11, 23. Y dice la palabra del Señor,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mira, y dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? A ver, que después os vendrá. Pidieses orando, creed y vendrá. Tú puedes edificar tu vida y la de tus hermanos, la de tu familia, a través de la oración. La oración de intercesión es poderosa, muy poderosa, muy poderosa. Nosotros oramos la mayoría de veces por nosotros mismos, pero miren algo muy bonito que yo les quiero enseñar, y creo que aquí lo hemos mencionado muchas veces. Cuando usted ora por alguien más, Dios también tiene cuidado de sus necesidades. Si usted ora por sanidad, el Señor tiene cuidado de su salud. Si usted ora por restauración de una persona, el Señor tiene cuidado de lo que hay en su vida. Dios no es ajeno a nosotros. Porque uno puede pensar, ay Señor, pero ¿y si yo oro por los demás todo el tiempo? ¿En cuánto me queda para orar por mis necesidades? Señor, yo necesito que mi familia te conozca. Entonces, si yo me oro mucho por la familia del vecino, ¿cuándo oro por la mía? No, es que el Señor dice, Él tiene conocimiento de lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú das ese paso de fe, de orar por tu vecino, de orar por tus hermanos que necesitan, el Señor está viendo tu necesidad en tu corazón y la suple. Porque qué difícil es que el ser humano deje el egoísmo y ore por su hermano. Qué difícil es que el ser humano deje de ser tan yo y se convierta en una persona de dar, abierta. Y si tiene herramientas poderosas como las que están en las Escrituras, ¿por qué no dan? Por eso las iglesias no prosperan, porque sus miembros, la mayoría, no oran por su iglesia, no oran por sus hermanos en la fe, sino que solo están ahí ensimismados. Y Dios no tiene un corazón egoísta. Dios no dejó las promesas para que solamente usted las disfrutara. Porque ¿saben qué le duele al Señor? Que, por ejemplo, usted siempre venga en una excelente camioneta a la iglesia, pero los demás hermanos le tengan a solearse caminando. Que usted siempre tenga dinero para comprar y llenar su alacena y los demás miembros de la iglesia estén pasando necesidades. Eso al Señor no le gusta. ¿Y saben qué sucede? Que si usted dice llamarse cristiano y hace esas cosas, entonces Dios no le va a permitir a usted progresar, porque si no su corazón se va a perder. Si usted tiene algo con el que puede bendecir a sus hermanos, hágalo. Hágalo y verá que Dios lo va a recompensar. Dice la Biblia que si esto hacemos con uno de sus hijos, es como si se lo hiciéramos a él. Miren, si usted se ofrece a llevar a un hermano porque lo vea soleándose, es como si montara al mismo Jesús en su carro. Porque lo estamos haciendo para Él, no es para el hombre. Pero cuántas personas, y se lo digo tristemente, yo he visto en las iglesias cuántas personas tienen esa bendición de tener un vehículo y ven a otros en el sol y ni siquiera reparan. Entonces el Señor dice, ¿yo para qué te voy a bendecir si tú lo que quieres es ser egoísta? ¿Para qué te voy a bendecir? ¿Para que des mal testimonio de mí? Porque ¿sabe qué siente en su corazón esa personita que se está soleando? Que Dios no lo escucha. Porque sus hermanos en la fe no le prestan atención. Eso pasa en el corazón y Dios se duele de eso, de que lo dejamos mal. Entonces, ya con eso podemos concluir que las promesas son hechos concretos que hemos recibido de Cristo. Y no son cosas que posiblemente serán, sino que ya son. La Biblia dice que la palabra de Dios en Cristo es en Él amén. Es sí y es amén. Las promesas son reales y usted debe apropiarse de ellas ya.